7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 4 de enero y el día viene pues bastante fresquito, pero con mucha ilusión. Soy cargados de ilusión porque nada, mañana ya están aquí los Reyes, es que los tenemos de camino, los tres magos de Oriente, cargados de ilusión y cargados de muchos regalitos para los más pequeños, pero también para los no tan pequeños de la casa. Así que ahí estamos estrenando el año, agotando estas fiestas y bueno, pues mirando un poquito al tiempo. Vamos a tener hoy precipitaciones, son más probables en la mitad sudeste del país, desplazándose hacia el sur y hacia el este y afectando con menor probabilidad a Cataluña y por otro lado extendiéndose desde Galicia por el tercio noroeste peninsular. En la mitad oeste de Canarias se esperan también intervalos nubosos y las temperaturas van a tender a descender en casi todo el país. Se esperan heladas en los Pirineos. Hoy en Madrid 12 grados de máxima, en La Coruña 14, 16 en Bilbao, 17 de máxima en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 22 graditos. El día viene mirando al ámbito internacional porque se incrementa la tensión por ese atentado ayer en Irán. Al menos 103 personas murieron, 200 han resultado heridas tras una doble explosión registrada en la mañana de ayer en el sur de la ciudad de Kermán. Está situada a más de 800 kilómetros de la capital en el sur de Irán. El régimen de los mulás ha decretado para hoy una jornada de luto nacional. Las autoridades del régimen investigan ahora mismo la matanza y lo están investigando como un atentado terrorista. Putin, Hezbollah, los rehenes hutíes de Yemen han condenado este ataque terrorista diciendo que es el más letal desde 1979 y Teherán está clamando venganza tras sufrir ese doble atentado en el homenaje al general asesinado por Estados Unidos en el año 2020. Así que hay tensión y veremos si esa tensión se está reflejando en el precio del petróleo y va a afectar de alguna manera en el corto plazo a las grandes magnitudes macroeconómicas. Aquí en nuestro país tenemos pues algunas magnitudes que nos dan más de una alegría. Tenemos una de vivienda, otra de turismo y otra de paro. La parte más dulce viene por el lado del turismo y es que se palpa una actividad frenética. El sector turístico vive un momento bastante dulce. La principal economía del país o industria del país cerraba 2023 como el mejor ejercicio de su historia, con cifras de visitantes récord y con ingresos turísticos rompiendo por primera vez la barrera de los 100.000 millones de euros. Es importante tener en cuenta que ha habido una subida de tarifas provocada por el aumento de los costes energéticos y el aumento de los costes laborales y esto ha facilitado el récord. Pero ojo, hay algunos elementos que invitan a la prudencia de cara a este año, al menos a poner los pies en la tierra. Uno, se está perdiendo cierto fuelle por parte de los visitantes británicos. La normalización de los viajes desde los países asiáticos está siendo más lenta de lo previsto y además tenemos una gran dispersión regulatoria entre administraciones, un importante aumento de la carga fiscal y aumento también por las cotizaciones sociales y una financiación más cara. Así que esto invita al sector turístico español a festejar los éxitos, pero al mismo tiempo a ser prudentes. Prudencia es lo que se palpa en el inmobiliario. Lo estamos viendo en el arranque de este año, pero lo hemos visto durante todo el año 2023. Sí, se ha acentuado cierta desaceleración en la inversión durante los últimos meses. La subida de los tipos de interés ha sido el principal detonante de esas correcciones en las valoraciones de los inmuebles que han deteriorado los resultados netos de las SOCIMIs. A esto hay que sumar una actitud mucho más precavida por parte de los inversores y esto ha provocado una caída en el número de transacciones del 50%. De cara al año 2024, los expertos prevén que la actividad se reactive, pero justo en la recta final del año. El sector va a tener que hacer deberes y ponerse manos a la obra en ser mucho más eficiente en la gestión y mucho más innovador y creativo en la gestión, centrándose, por ejemplo, en la transformación de los activos. Es importante, es imprescindible que los edificios se adapten a las nuevas necesidades, a los nuevos hábitos de los consumidores, de los compradores, pero también a las nuevas exigencias medioambientales. Y bueno, tuvimos ayer dato de paro
es un buen dato, pero ojo, no tenemos que dejar que las grandes cifras pues empañen algunas realidades. Por ejemplo, que España sigue arrastrando la mayor tasa de desempleo de toda la Unión Europea y la creación neta de puestos de trabajo es muy escasa. El 85% de los puestos de trabajo creados en todo 2023 se creó en los 5 primeros meses del año, así que se vio que luego en el conjunto del ejercicio pues se ha notado cierta debilidad, cierta pérdida de dinamismo que temen los expertos que vaya a continuar durante todo este año 2024. Ojo, porque la contratación pública sigue siendo alta y está por encima de la contratación que vemos en sectores como la hostelería, la industria o como la construcción. Así que es muy importante. Y luego, una cuarta parte de los nuevos puestos de trabajo se han generado en la Comunidad de Madrid y hay 7 comunidades autónomas que, sin embargo, han registrado retrocesos en la creación de empleo en diciembre. Son, por ejemplo, Baleares, Cataluña, Navarra, Galicia, Castilla y León, Cantabria o La Rioja. Así que cuidado, porque la fiesta y la alegría va por barrios. En los mercados financieros, las bolsas europeas pues están tomándose un respiro. Los bancos no, que llevan un arranque de año muy bueno. Por ejemplo, Sabadell sube en estas 2 primeras sesiones más de 4 puntos porcentuales, igual que CaixaBank. E importante el Bitcoin, que ha caído un 5% por las dudas por los ETFs que deberían empezar a salir a disposición de los inversores minoristas en este arranque del año. Y bueno, hay quienes dicen ya que la SEC dará la autorización, pero para más adelante, a partir del mes de marzo o el mes de abril. Así que lo iremos viendo y lo iremos contando. Esto es Radio Intereconomía, arrancamos esta segunda hora y lo hacemos con los titulares que ha elaborado Mireia Calderón. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Las minutas de la FED frenan el entusiasmo de los mercados. Wall Street termina la sesión del miércoles en negativo y el Nasdaq ya suma su cuarto día consecutivo de caídas después de que la Reserva Federal de Estados Unidos considerara que los tipos de interés han llegado a su pico, pero deja la puerta abierta a ordenar futuras subidas si las condiciones económicas lo requieren, todo en una semana en la que toca reorganizar. Araceli de Frutos es asesora del Fondo Alaja Inversiones. Bueno, en esta semana es un poco una semana de adaptación, ¿no? Y de un poco reorganizar carteras y sobre todo en el mercado se ve reorganizar la euforia que se vivió respecto a bajadas de tipos de interés a la última parte del año, con lo cual, bueno, pues un poco estaremos a la expectativa sin ser demasiado activos en mercado. La crisis del Mar Rojo aumenta los costos de envío, los retrasos y las preocupaciones sobre la inflación. Para evitar ataques de militantes hutíes respaldados por Irán y basados en Yemen, los transportistas ya han desviado más de 200.000 millones de dólares en comercio desde el Mar Rojo. Para aumentar la tensión, alrededor del 20% de la capacidad de los buques no se está utilizando debido a una caída masiva en los pedidos de fabricación, según expertos de la industria. En China, el índice de actividad empresarial de servicios generales Caixin sube en diciembre a 52,9 en comparación con los 51,5 en noviembre, subiendo por 12º mes consecutivo, y la encuesta también señala que la tasa de crecimiento fue la más rápida desde julio. Standard & Poor's Global publica el indicador PMI del sector servicios español de diciembre. Además, se publican los datos avanzados de la inflación en diciembre en Francia y en Alemania. La Oficina de Estadística de Statis publica datos preliminares sobre la inflación del último mes y el conjunto de 2023. El Gobierno pone fecha a la primera reunión del año con los agentes sociales para abordar la subida del salario mínimo interprofesional. Será, ha dicho la vicepresidenta segunda del Ejecutivo y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de Reyes, el 8 de enero. Además, ha señalado que 2024 será el año de la reducción de la jornada laboral y de la modificación del despido para acomodarlo también a las normas europeas. Sin lugar a dudas, en cuanto regresemos del Día de Reyes, convocaremos la mesa de diálogo social y el Gobierno de España, junto con los agentes sociales, subiremos el salario mínimo para compensar las pérdidas de poder adquisitivo que están sufriendo los trabajadores y las trabajadoras y para seguir mejorando la vida de la gente. No hay acuerdo en la reunión de Iberia con los sindicatos convocantes de la huelga. Y Unión Sindical Obrera ha convocado para los próximos 5 y 6 de enero una concentración en la Terminal 4 del Aeropuerto Madrid-Barajas en protesta por la posición de Iberia en el conflicto con los trabajadores de handling, coincidiendo con los 2 primeros días de la huelga convocada por los sindicatos. José Manuel Pérez Grande es secretario del sector aéreo de FES-MC-UGT.
este último convenio no solamente se han renovado esas cláusulas, sino que volvimos a hacer sacrificios precisamente para que Iberia pudiera presentarse a los concursos con las máximas garantías. Iberia ha perdido y lo que estamos diciendo es, hay alternativas para que el negocio siga dentro de Iberia, para que los trabajadores se queden en Iberia. Es el compromiso que llevamos adquiriendo, como decía, desde el año 2013 y es lo que queremos que la compañía cumpla. El precio de la luz sube un 66% hasta superar los 91 euros al megavatio hora. El precio más alto se dará entre las 9 y las 10 de la noche, cuando alcanzará los 105 euros. El más barato entre las 5 y las 6 de la mañana, cuando se situará en los casi 67 euros. De esta forma, la electricidad es 3 veces más cara que el último día del año pasado, cuando rondó los 30 euros el megavatio hora, algo de lo que nos advirtió Rafael Riquelme Sánchez, experto en comercialización y distribución de gas natural y electricidad. Yo no creo que el precio de la energía baje mucho, tampoco creo que evolucione demasiado al alza. Lo que sí tengo claro es que con la nueva modificación de las tarifas para los pequeños consumidores, el famoso PVPC, va a tener una fluctuación menor. Vamos a tener precios máximos más bajos y vamos a tener precios bajos un poquito más altos. Entonces, un poquito de tranquilidad. La campaña de la renta y patrimonio 2023 arrancará el 3 de abril para los contribuyentes que lo hagan por Internet. Y se extenderá hasta el 1 de julio, aunque los contribuyentes con declaraciones a ingresar que quieran domiciliar el pago tendrán que entregarlas antes del 26 de junio. El Boletín Petrolero de la Unión Europea publica los precios medios de los carburantes en la última semana de 2023. Ejercicio en el que la gasolina y el gasóleo, que suman casi 3 meses consecutivos a la baja, se han estabilizado tras las tensiones vividas en los mercados energéticos por la guerra en Ucrania. El Instituto Nacional de Estadística difunde datos sobre la medición de turismo interno interprovincial a partir de la posición de teléfonos móviles en el pasado noviembre y sobre el turismo emisor en ese mismo mes. Y el Tesoro Público celebra su primera subasta de 2024, en la que pondrá a la venta varias denominaciones de bonos y obligaciones. Y terminamos en Argentina. El gobierno admite que la inflación en diciembre rondará el 30%. Con lo que la de todo el año 2023 casi llegaría al 200%, situándose así al borde de la hiperinflación. Y hoy el gobierno de Argentina, presidido por Javier Milei, busca alcanzar un nuevo entendimiento con el Fondo Monetario Internacional en la reunión que va a tener lugar en Buenos Aires con una delegación del organismo multilateral. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Nosotras en la Onda. Un espacio actual con diversos temas relacionados con nosotras donde se unen el diálogo, la sensatez y la buena música. Los sábados de 12 a 12 y media de la noche. Nosotras en la Onda. En Radio Intereconomía. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Radio Intereconomía, la radio de los negocios.
La Tertulia Capital. Tertulia Capital en Radio Intereconomía. Hoy me acompaña Antonio Díaz Morales. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz año nuevo. Muy buenos días. ¿Qué tal vas? Ya empezando año, ya estamos, con toda la energía preparada. Sí, con mucha energía. Claro, si no, eso es ya... Viene además la superfortaleza que nos da el roscón de Reyes. Claro. Eso es el que nos ayuda a arrancar el año. A mí los polvorones, al roscón todavía no he llegado, pero los polvorones y al turrón sé que me daban superpoderes. Pues ya estás en esta semana, que te falta tiempo para mañana. Nada. Me acompaña Kamal Romero. Kamal, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Feliz año nuevo. Sí, ¿tú al roscón ya le has hincado el diente o tú esperas? No, yo no soy muy de dulce. Ah, ¿no? Y desafortunadamente temas de estómago no me permiten cometer muchos excesos. Pero bueno, ahí vamos, empezando el año con todo el ánimo que se pueda, independientemente de que no haya mucho dulce en el cuerpo. Pues nada, a más que tocamos. Y Jesús Reglero, tú sí que tienes pinta de ser golosón. Sí, pero yo el tema del roscón reconozco que me gusta tomármelo el día 5 y el día 6. No soy el típico que me gusta tomármelo el día 10 de diciembre y el 25 de febrero, que al final ahora ya se está volviendo la moda esta Claro, es que hay que desestacionalizarlo, igual que el turrón. Se desestacionaliza totalmente el tema del roscón. Hombre, estaría bien que se desestacionalice, pero también los precios del roscón, ¿no? Que al final eso también estaría bien, que solamente se incidan estos precios tan desorbitados del roscón los días señalados, como dicen, ¿no? Bueno, enseguida vamos a hincarle al diente a la actualidad, pero antes, si me permitís, voy a saludar a José Carlos Díez, economista y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. José Carlos, ¿qué tal? Buenos días, feliz año nuevo. Feliz año, buenos días, Susana. Bueno, oye, hemos llamado a José Carlos para repasar algunos de los temas importantes de la actualidad de este día y ver un poco al escenario económico al que se enfrenta España en este ejercicio 2024. Hoy todos los periódicos reflejan los datos de empleo del pasado ejercicio 2023, en el que España ha creado 500.000 de empleos, a pesar de la inflación y a pesar de la crisis geopolítica. ¿Vaso medio lleno o vaso medio vacío? ¿Cómo lo ves? Bueno, el año fue un buen año, muy concentrado en la primavera, sobre todo los meses de marzo, abril y mayo, con unos datos de empleo espectaculares, ¿no? Yo creo que llegamos a crear 150.000 empleos en el mes de abril. Esos son datos casi de Estados Unidos, ¿no? Más que de un país tan pequeño como España. Y luego el verano fue flojo, pero bueno, hemos visto una mejora en el dato de diciembre. Se han creado 23.000 empleos. Es el mejor mes de creación de empleo desde mayo, ¿no? Por lo tanto, bueno, un año raro, pero que acaba bien. Ha sido un buen mes de diciembre y hay que estar contentos, evidentemente. ¿Se muestra el mercado laboral fortalezas suficientes para seguir creando empleo en 2024? Porque ahí tenemos algunos elementos preocupantes, como por ejemplo la enorme carga de fijos discontinuos que se suma a ese dato de creación de empleo, que puede hacernos un poco ver espejismos. No, a ver, es verdad que la distorsión de los fijos discontinuos no es buena y yo creo que el gobierno debería aclarar las estadísticas, ¿no? Porque para saber sobre todo si está trabajando, cuántas horas hay, igual que se hizo en la pandemia con los ERTEs, pues se podía hacer con los fijos discontinuos y se quitaba el problema. Pero esos trabajadores ya estaban en precario, Susana, estaban con contratos de obra y servicio y no ha cambiado la precariedad. O sea que lo que estamos viendo es que el mercado de trabajo va bien, la tasa de paro está por debajo del 19 antes de la pandemia y, como tú dices, en una situación más en el 2022 que en el 2023 y con toda Europa parada. Alemania está en recesión, es nuestro principal cliente de exportación, la economía europea, ¿no? Por lo tanto, es evidente que la economía española está mostrando una resiliencia mejor que sus socios europeos y con un comercio mundial también ahora con la crisis de China también débil y aún así pues siempre acabamos creciendo, ¿no? El tema, yo creo que en España, creo que vamos a crecer este año, no mucho, pero vamos a crecer. El debate tiene que ser la calidad del crecimiento, hay que hacer desarrollo tecnológico, hay que mejorar la productividad y hay que mejorar los salarios. Y eso hay que involucrar a todos, ¿no? Porque este debate ya, yo soy muy crítico con Pedro Sánchez, tú lo sabes, Susana, desde siempre y ahora también, ¿eh? Pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid el desarrollo tecnológico en las universidades es responsabilidad de Isabel Díaz Ayuso. Entonces, ella tiene que dejar de hablar de Pedro Sánchez y tiene que empezar a hacer política para los madrileños, mejorar la calidad de vida, mejorar la productividad y mejorar el nivel de empleo. Y lo digo en la comunidad que mejor va, pero podría ir mucho mejor, ¿no? Si la comparas con Londres o con París o con Berlín, pues todavía estamos lejos en renta por habitante. Has mencionado el tema de los salarios. Quiero que escuches a Yolanda Díaz hablar sobre la subida del salario mínimo interprofesional.
Sin lugar a dudas, en cuanto regresemos del Día de Reyes, convocaremos la mesa de diálogo social y el Gobierno de España, junto con los agentes sociales, subiremos el salario mínimo para compensar las pérdidas de poder adquisitivo que están sufriendo los trabajadores y las trabajadoras y para seguir mejorando la vida de la gente. El mercado laboral español se puede permitir una subida del salario mínimo interprofesional porque desde los empresarios, sobre todo desde CEPIME, insisten en que esa subida tan brusca del salario mínimo interprofesional desde 2019 ha destruido o ha impedido que se creara todavía mucho más empleo. Bueno, yo fui muy crítico con la subida del 19, del 22%, creo que no fue acertada, pero es verdad que la economía española pues tiene esa capacidad y la ha absorbido, ¿no? Seguramente con distorsiones, yo coincido con la patronal, pero la ha absorbido. Ahora estamos hablando de subidas del 4%, seguramente seguramente y espero que la ministra no se meta y deje que los sindicatos y la patronal decidan el acuerdo. La patronal ya ofrece un 3, los sindicatos piden un 5. Hombre, si cerramos un 4, que es nivel próximo a la inflación, eso no hace daño, ¿no? Estamos hablando de que el salario real se mantendría, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto es razonable. Lo que no fue razonable fue lo del 19 y lo que no es razonable, Susana, con lo que hablaba anteriormente, es que la señora Yolanda Díaz, se la escucha hablar de productividad y todas las medidas que toma, o sea, todas van en contra de creación de productividad. Entonces, ella es la primera que tiene que empezar como ministra de Empleo a empezar a pensar en clave de la calidad del empleo y no solo de subir los salarios sin subida de productividad, porque eso nos lleva pues a la crisis del 2008, lamentablemente, y a un ajuste salarial después muy duro, porque ahora dentro del euro no tenemos tipo de cambio para devaluar, que es lo que hacíamos anteriormente. 2 recetas para mejorar la productividad en este año 2024. Se nos escucha la Yolanda Díaz, la titular de Economía, de Empleo. Pues hombre, yo creo que hay que cambiar radicalmente el ecosistema de tecnología y de innovación en España. No funciona, especialmente las universidades privadas no tienen casi investigación y las universidades públicas hacen muy poca y de mala calidad. Y eso no se hace en un año, pero bueno, hay que empezar alguna vez. Y 2, hay que a esas empresas que van a entrar en desarrollo tecnológico o que ya están, hay que darles un mercado de capitales mucho más potente y con capacidad de financiación competitiva y un mercado de trabajo también más potente y más competitivo, ¿no? Tenemos buen capital humano pero desaprovechado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tocando esas 3 cosas en España tiene un potencial enorme, pero mi pena y mi duda, Susana, es que nadie habla de eso, ¿no? Estamos hablando de debates absurdos y metidos en temas que los países, ¿no? Por ejemplo, hoy en Corea del Sur, que es un país que tenía un 30% menos de renta por habitante que nosotros en el año 2000 y ahora tiene un 10% más, ¿no? O sea, 40 puntos en 20 años, hoy acaban de quitar el impuesto de las plusvalías en los mercados de capitales para atraer más inversión extranjera y más capital al país. Y nosotros estamos poniendo impuestos a las transacciones financieras y poniendo impuestos permanentemente al capital, pues evidentemente a Corea le va a ir mejor que España, vamos, tampoco hay que hacer economía para entender eso. ¿Y esos impuestos van a frenar la inversión extranjera en España y la inversión nacional? Te lo digo porque justo en el diario 5 Días hay una entrevista al consejero delegado de Endesa que dice que podríamos invertir 4.000 millones de euros más con certidumbre fiscal y regulatoria. No es la primera empresa que pone el dedo en la llaga, porque hemos escuchado también recientemente a Repsol, por ejemplo, o hemos visto lo que ha ocurrido con Ferrovial. ¿Crees que esa incertidumbre institucional, impositiva, va a frenar la inversión extranjera y nacional en España en este año 2024? Bueno, yo creo que el caso energético y el caso bancario son especiales, ¿no? No es igual que el resto de sectores, pero en el caso energético la incertidumbre regulatoria, según el broker Exam de BNP, somos el país de Europa con más incertidumbre regulatoria en energía, ¿no? Y eso empezó en el año 10 ya con el final del déficit de tarifa con Zapatero, luego ya a lo bestia con Rajoy, ¿no? Seguimos teniendo más demandas en el CIAD y en Washington que Venezuela, o sea, somos el país más inseguro en cumplimiento de contratos internacionales y son principalmente por esa parte energética. Y luego, pues los impuestos a la banca y a las energéticas que han sido absurdos, ¿no? Ya estamos viendo el Euribor que ha bajado del 4,25 al 3,50 y tantos, no lo he mirado esta semana, y ya los beneficios caídos del cielo
suelo, pues casi están a ras de suelo, ¿no? Y el gobierno, por pura demagogia, pues sigue manteniendo impuestos absurdos, que creo que es de lo que se queja Endesa, ¿no? Pero bueno, evidentemente que es el sector clave, es el sector de la transición energética y climática, es donde más inversión va a haber, y si tú penalizas y no generas un escenario claro para esas inversiones, pues lo que estás haciendo es frenar ese desarrollo. Y aún así España va bien, ¿no? Somos el país más avanzado en inversiones renovables de toda Europa. Oye, para terminar, hablábamos de tareas y de recetas para la ministra Yolanda Díaz y para el nuevo ministro de Economía, para Carlos Cuerpos. ¿Cuál crees que serían los dos grandes desafíos a los que se debe enfrentar Carlos Cuerpo? Pues hombre, yo en su posición creo que tiene la llave de gestionar los fondos europeos, especialmente los fondos de deuda y especialmente a través del ICO, ¿no? España tiene una banca muy eficiente y los créditos minoristas están bien cubiertos, y eso es una excelente noticia, ¿no? No hemos visto una contracción de crédito en esta crisis o en la crisis del 22 con la inflación, o sea que yo creo que eso es bueno. En la parte de mercado de capitales y financiación de empresas, accesos a bolsa, yo creo que hay todo un mundo por explorar y hay que ir a los países que funcionan, ¿no? Principalmente Estados Unidos, que es el referente, Reino Unido en Europa, y luego países pequeñitos como Israel, que tienen un ecosistema de mercado de capitales donde empresas muy pequeñitas se hacen muy grandes muy rápido, generan muy buenos empleos y mucho empleo, ¿no? Y sobre eso pues ya crecen las pymes, crecen los autónomos y creas una estructura económica más potente, ¿no? Yo creo que Carlos Cuerpo podría hacer eso, no sé si lo va a hacer porque es un técnico comercial y viene del Ministerio y ha estado en el Tesoro, no va a cambiar mucho, pero bueno, ojalá me equivoque y lo haga. Muy bien. Pues José Carlos Díez, economista, un placer charlar contigo y arrancar el curso y el año contigo. Cuídate mucho, hablamos pronto. Felices Reyes. Igualmente, cuídate, buen año a todos los oyentes. Adiós. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Hey, asistente, busca cómo proteger mis ahorros de la inflación. Hay aproximadamente 19 millones de resultados. ¿Quieres que los lea? Buf, mejor que no. Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como descuentos del 15% y mucho más en toda la marca Dyson. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2024! Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. La Tertulia Capital. Oye, vosotros que habéis echado un vistazo a los datos del mercado laboral aquí en España, ¿creéis que el mercado laboral goza de buena salud? ¿Que podemos echar las campanas al vuelo? ¿Cómo ves los datos de empleo que conocimos ayer, que son de todo el año 2023? Porque se nota sobre todo un desfallecimiento en la recta final del año. Sí, casi todo el empleo, toda la creación de empleo estaba concentrado, bueno, ya lo ha dicho José Carlos Díez, hasta el mes de mayo aproximadamente. Se suman más de 500.000 de nuevos afiliados, pero eso aún está 200.000 y pico por debajo del pico de junio, creo que fue el pico de afiliaciones. Entonces, esto hay que verlo de distintas perspectivas. La pregunta general, ¿el mercado laboral en España está bien? No, el mercado laboral español sigue siendo el más deficiente de todo el mundo desarrollado, punto. Todavía tenemos que seguir avanzando, se han hecho avances. Y a mí me parece que, yo creo que visto una perspectiva un poco histórica, han sido, digamos, avances pequeños desde Rajoy hasta la última fecha, que van apuntando en buena dirección en neto. Ahora, a nivel de coyuntura, bueno, yo creo que no hemos estado en este estado desde hace muchísimos años. Independientemente de los datos de ayer, la EPA
ya reflejaba que la población activa está en máximos históricos, y yo creo que desde previo a la crisis financiera no habíamos visto estos datos de empleo. En ese sentido hay que estar de acuerdo con que las cifras son buenas. Ahora, la discusión está en los fijos discontinuos. Yo, más que utilizar el tema de fijos discontinuos inactivos o no, hace creo que una semana y media salió un documento, perdón, el trabajo de FEDEA, que han elaborado unos investigadores del Instituto Complutense de Análisis Económico, utilizando datos diarios de la Seguridad Social, en la cual se aprecia una cosa: a pesar de que, digamos, jurídicamente la mayor parte de los contratos, bueno, siempre han sido indefinidos, ¿no? Pero ha habido este crecimiento, este boom de contratación indefinida debido al cambio de ley, pero cuando vemos los datos de altas y bajas diarios, no ha habido ningún cambio significativo. Seguimos teniendo una rotación similar a la que teníamos antes. Y entonces, esto lo que indica es que sigue habiendo un problema allí. A pesar de que normativamente vemos mayores contratos indefinidos, la rotación sigue siendo similar. Jesús. A ver, yo desde mi punto de vista, pues oye, siempre que alguien trabaje, aunque sea un día, mejor que no trabaje. En esa máxima pues tenemos que estar, digamos, ¿no? También es cierto que los titulares pues muchas veces pues no nos permiten ver un poco pues donde estamos un poco llegando ahora, que es el tema de la calidad del empleo, también en comparación un poco pues con los países que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Es decir, ya no solamente es bajar la cifra de la tasa de desempleo, que oye, puede ser una obsesión y podemos decir, bueno, pues queremos tener un porcentaje cada vez más bajo, que puede ser un objetivo, que no debería serlo tampoco, es decir, ese debería ser uno de ellos. Y lo que hace falta también es empezar a ver un poco, pues bueno, lo que comentaba antes José Carlos, que es la calidad del empleo, es decir, los salarios medios que se van cobrando en este país, que como estamos viendo, pues con todo lo que se están subiendo ahora, pues los salarios mínimos, que hemos comentado aquí en alguna ocasión, que nadie está en contra de que se suban los salarios mínimos, lógicamente. Todo el mundo quiere que cobre cuanto más mejor, ya sea el medio, el alto o el más bajo, digamos. Pero aquí lo que hace falta es ver un poco si se puede o no se pueden las cosas, ¿no? Que muchas veces tratamos de imponer y se tratan de imponer muchas medidas sin tratar de pensar, pues no ya cuál es el efecto, porque como comenta José Carlos, pues la economía española pues sí que muestra resiliencia, sino también ver un poco el medio y largo plazo, ¿no? Es decir, ver un poco si estamos drenando un poco también de capacidad productiva y de capacidad competitiva a la economía española, ¿no? Que es un poco la cuestión, ¿no? Antonio. A ver, yo en contexto lo voy a poner. Primero, salía publicado también hoy que el año pasado hemos rozado los cerca de 80 millones de turistas, lo cual efectivamente hace que sea un motor que absorbe bastante empleo y que hace que la economía siga funcionando. Pero hay dos incógnitas. La primera para mí es se están llevando políticas laborales sin tener en cuenta lo que hemos estado hablando de la productividad. O sea, es decir, yo creo que es muy difícil que podamos como país competir, tener productividad simplemente por contratar a gente, porque claro, el mayor empleador al final está siendo el Estado, que es el que está absorbiendo una parte importante de los empleos, y eso no significa que el país como tal tenga productividad. Tenemos una transformación digital que se está produciendo a nivel mundial y aquí estamos retrasados porque a pesar de tener muchos fondos, pues no se termina de ver esa transición del empleo, de cambiar el rol y adaptar a estas personas a las nuevas demandas. Y luego además hay una cuestión que me genera, si el año pasado fue el año en el que teníamos los fijos discontinuos como una asignatura para entorpecer o digamos hacer más difícil el cálculo y saber exactamente dónde estábamos, desde el mundo académico tenemos otra amenaza, que es las prácticas de los alumnos que van a tener que darse de alta y que por tanto van a hacer también que el número sea otra vez un poco raro. ¿Qué te parece eso? A mí me parece me parece que complica muchísimo la capacidad de que los alumnos puedan tener acceso a esas prácticas laborales, que lo que buscan es simplemente que tengan un conocimiento de lo que es realmente el mundo laboral, porque a nivel administrativo lo va a entorpecer mucho. A nivel de empresas se van a cerrar muchas a poder recoger alumnos en prácticas, y para nosotros, no sé lo que tú piensas, Yamal, pero está siendo un quebradero de cabeza para todas las universidades, porque son universidades, es formación profesional. Tenemos ahora mismo un reto, el inicio del año, que no sabemos la mayoría cómo lo vamos a abordar, y vuelve a modificar las cifras porque no vamos a saber interpretar exactamente cuánto solo viene de ahí, que aunque luego digan que realmente pagan poco,
porque realmente casi todo va a estar por parte del Estado, se le va a permitir, pero es yo creo ponerle un límite a que los alumnos tengan un acceso, por lo menos para conocer un poco cómo es el mercado laboral, que vuelve a ser, me parece, un freno para el empleo juvenil. ¿Cómo ves tú eso de los becarios? Es que hay un tema allí. Yo creo que primero es discriminatorio porque eso implica que únicamente las grandes empresas tendrán acceso a acceder a prácticas. Y yo que he estado en universidades de diversos tamaños, yo he estado en universidades pequeñas y mucha mediana empresa tenía gente en práctica, estudiantes en práctica, que además era una buena cosa. Claro, para estas empresas va a ser mucho más oneroso y ya no va a ocurrir así. A ver, hace muchísimos años, creo recordar, no fue en el 2000, 2001, esto ocurrió también, por ejemplo, con la formación profesional y las peluquerías dejaron de contratar, por ejemplo, gente en práctica, las peluquerías pequeñas porque era muy oneroso. Recuerdo que salió la noticia en la tele. Y yo también veo una cosa, que hay un tema de concepto. Es decir, las prácticas, ¿qué son? Las prácticas son trabajo entendido como incorporación al mercado de trabajo para generar un ingreso, o son parte de la formación. Entonces, en este aspecto yo creo que ahí las universidades han sido un poco timoratas en intentar resaltar este aspecto, porque si unas prácticas son parte de tu formación reglada, pues en principio, bueno, esto de que tengas que cotizar y tal, que, a ver, la intención es buena, ¿eh? La intención es buena y yo creo que la intención lo que quería es disminuir el abuso del uso de prácticas como en realidad contratación laboral. Eso se entiende. Yo creo que eso se puede haber hecho por otro mecanismo más jurídico de justamente hacer claro que son prácticas. Y yo creo que aquí es donde ha fallado el tema, y yo creo que ahí empresas grandes que no cometen estos fraudes y universidades han estado un poco, digamos, no han hecho mucho ruido en relación a esto a la hora de discutir esta normativa. Pero sí, yo creo que es discriminatorio y que reducirá un poco. Y bueno, y administrativamente, si ya las universidades tenemos poco, ahora ya. Mucho más. Oye, me voy a publicidad a la vuelta. Dos cosas importantes. Uno, el tema de CaixaBank. Resulta que se va a lanzar a vender vehículos de segunda mano, coches de segunda mano a través de un portal. Es el mayor banco de España. ¿Cómo veis el paso que da CaixaBank? ¿Qué lectura hacéis? Y luego, hacemos referencia en la entrevista a José Carlos Díez a las palabras de José Bogas, consejero delegado de Endesa. Dice, podríamos invertir 4.000 millones de euros más con certidumbre fiscal y regulatoria. Como Endesa, puede que haya otras muchas compañías que estén echando el freno viendo las trabas burocráticas y la posibilidad de nuevos impuestos de cara a futuro. Publicidad y me lo contáis. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Hoy puedes disfrutar de un jamón excepcional respaldado por 125 años de tradición y 5 generaciones de maestros jamoneros. Montenevado, el jamón más galardonado por los premios Alimentos de España. Todos nuestros productos en montenevado.com. Estas Navidades acierta regalando uno de los dispositivos de la marca sueca de tecnobelleza, Foreo, el ritual de belleza más eficaz e innovador. Descubre sus precios mágicos y hazte con uno de sus lanzamientos más virales, Verdos, que con sus microcorrientes eleva, esculpe y reafirma el rostro a partir de la primera semana. Visita su página web o el espacio Foreo en la parafarmacia del Corte Inglés y triunfarás con tus regalos. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. La tertulia capital. A ver, que lo venimos contando desde que hemos entrado por la puerta esta mañana. Hoy lo cuenta el diario Expansión. CaixaBank va a lanzar un portal web de venta de coches de segunda mano. Dice que la entidad va a colocar en este escaparate vehículos de una selección de concesionarios españoles y también de Arval, que es su socio en el negocio de renting. CaixaBank, hay que recordar, es el mayor banco en España y se parece cada vez más a un Amazon.
Pues eso es un poco lo que parece, ¿no? Al final, los bancos en los últimos años se han metido en bastantes productos no bancarios, pues porque cuando los tipos de interés estaban tan bajos, pues intentaban vender prácticamente de todo, ¿no? Para que nos hagamos una idea, creo recordar que CaixaBank vende más y gana más dinero por los seguros que por el banco, porque CaixaBank creo que es la dueña de Adeslas, para que un poco pues tengamos un poco alguna idea, ¿no? Entonces, a ver, a mí no me parece mal, oye, que las entidades privadas, lógicamente, pues pueden hacer lo que quieran con sus negocios, pueden abrir nuevas divisiones o lo que sea. ¿Qué es, desde mi modesta opinión, lo que me parecería un poco mal? Que empiecen a mezclar los dos negocios, es decir, porque ahí es un poco donde ya la gente se empieza a perder, es decir, si al final esto va a terminar en que te doy este préstamo y al final el préstamo es un poco más barato, si coges, vendes tu coche y compras que estoy simplificando el tema, pero que podría llegar a darse, pues entonces, claro, eso ya desde mi punto de vista pues no es tan leal, ¿no? Antonio. A ver, desde el punto de vista del accionista de la Caixa, porque tenemos que entender que estas son instituciones que cotizan en bolsa, pues le complica al inversor entender cuál es realmente el modelo de negocio y poder hacer una proyección. Me parece que lo que están todas las instituciones, lógicamente, es buscando cómo captar más recursos. Como se comentaba, realmente las plataformas de financiación por parte de los bancos siempre han sido sitios donde se obtenía mucho dinero. Yo recuerdo incluso no solamente esto, sino de algunos de operadores. Recuerdo del antiguo Continente, que luego fue Promoves y que pasó a ser la mitad del ingreso que tenía ya por los años finales de los 90 venía del mercado del mercado financiero, o sea, de mover el dinero, porque ellos tenían unos ingresos mayores que los pagó. Entonces, yo creo que siempre es bueno por parte de las instituciones ser creativos y buscando dónde pueden llegar a tener mayor cantidad de ingresos vía préstamos de consumo. A mí me da la sensación de que habrán hecho seguro un cálculo de cuál es el perfil que tenemos ahora mismo del parque de coches, y aunque se dice que todavía no se ha reactivado y que sigue estando por debajo, puede ser una forma de que hayan ellos calculado y visto que hay posibilidades de consumo ahí, pero en el fondo lo que quieren es mover el dinero porque están viendo que a lo mejor si no lo hacen de otra forma, pues va a tener más dificultad. Y ya pues cada vez la apertura del e-commerce a muchos de los productos, incluyendo los vehículos, pues está haciendo que ese dinero se les esté escapando. Ellos lo que no hacen es vender coches, sino que lo que hacen es dan préstamos siempre que te compres un coche a través de la plataforma, con lo cual es una forma de colocar dinero. Sí, bueno, esto no es nuevo. Ya tenían su filial WeWide, lo que era Promocaixa antes, que ya vendía móviles y otro tipo de aparatos eléctricos. Yo creo que la diferencia es que en esta filial el banco lo que hacía era que compraba directamente a mayoristas y comercializaba estos productos, pero ahora no. Ahora ya el banco no va a ser dueño de los coches segunda mano, sino que se comercializarán. Y aquí un poco la idea, lo que decía Antonio, es sencillamente canalizar crédito al consumo. Y esto tiene todo el sentido del mundo porque ante el incremento de los tipos de interés hemos visto cómo han bajado la financiación a inmobiliaria, a hipotecas, cómo ha bajado la financiación a empresas, pero el crédito a consumo ha sido el menos afectado en todo este entorno. Y entonces sigue siendo un canal a través del cual se puede buscar algo de rentabilidad, porque los bancos, a pesar de que ha cambiado el tono de la política monetaria, siguen dando liquidez. Ese es el tema, siguen dando liquidez sin poder colocarla. A pesar de que esta se ha disminuido después de la política de tipos altos de parte del Banco Central Europeo y los bancos centrales del mundo. Eso, yo creo que es otra vía. Estoy de acuerdo con Antonio que esto hace un poco más, no digo opaco, pero más complicado analizar el flujo de caja de la empresa. Y es un punto relevante que no había pensado. Pero es una estrategia comercial válida. Ellos han visto un nicho allí y, sigue siendo esa actividad. Aquí el tema no es vender coches por vender coches. Aquí el tema es vender coches para atarlo a una financiación bancaria. Oye, para terminar, hoy entrevista en el Diario de 5 Días a José Bogas, que es el consejero delegado de Endesa. Resulta que Endesa va a participar en el Spain Investor Day, se va a celebrar la semana que viene, entre el 10 y 11 de enero. Es un gran encuentro donde las grandes empresas españolas se reúnen con inversores internacionales pues para mostrarles todo lo que están haciendo, sus proyectos, sus números, sus datos. Y dice, le pedimos al Gobierno certidumbre fiscal y certidumbre regulatoria para elevar las inversiones
inversiones. Podríamos invertir hasta 4.000 millones de euros más si tuviéramos esa certidumbre fiscal. No es la primera vez que un CEO de una gran compañía cotizada, de una gran compañía española, dice que las inversiones pues están en peligro por el tema fiscal y también sobre todo por la falta de seguridad jurídica. Esto es muy grave, ¿no? A ver, es grave y esto algunas veces lo hemos comentado, porque la situación actual puede decir gente, bueno, pues es que al final se sigue invirtiendo. Hoy en otra página por aquí pues estamos viendo que hay algún otro fondo internacional que está entrando y está comprando activos en España de renovables y demás, ¿no? O sea, aquí cuando decimos el tema de la seguridad jurídica, de la certidumbre regulatoria y demás, no implica que mañana se vaya a ir todo el mundo y que vaya a cerrar la puerta el último, digamos. Es decir, eso no es el caso, porque eso no ocurre ni en los países más subdesarrollados. Es decir, hay dinero para todos, como dice el otro. El tema es cuánto dinero hay para que se vaya a invertir, y que es un poco lo que viene a decir aquí. Es decir, aquí el consejero de Endesa dice, nosotros ya estamos invirtiendo en España, podríamos invertir más. Entonces, aquí el tema es, ¿qué preferimos? ¿Empresas que cuando vengan aquí digan podemos invertir cuanto más mejor, o lo que hacemos es limitar un poco las inversiones como si fuésemos un país que tampoco, bueno, sí, pero tampoco mucho más allá? Entonces, hay algunas veces que parece que nos autocomplacemos y decimos, bueno, ya está, ya es suficiente, tampoco se ha ido todo el mundo. Pero es que el mundo es muy grande y al final aquí lo que haría falta es pues un poquito más y un poquito más y un poquito más, porque es un poco lo que estamos, ¿no? Estamos compitiendo con otros sitios que están ahí. Bueno, hay que recordar que hace unas cuantas semanas Repsol anunciaba que paralizaba una inversión de 300 millones de euros en el País Vasco por este tema. Y estamos hablando también de Repsol, pero es que hay que recordar también lo de Ferrovial, que hizo las maletas y dijo, mira, es que no me compensa, no me renta. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, yo en línea con el último comentario, yo creo que aquí en España no existe esta inseguridad jurídica que puede existir en otros países en las cuales las empresas directamente se largan y dejan los activos y no piensan invertir, pero sí existe una incertidumbre regulatoria, como bien se ha mencionado, y yo creo que eso sí afecta a la inversión. Entonces aquí yo únicamente un apunte, yo distingo entre dos cosas. Podemos discutir si es bueno o malo un impuesto a los beneficios que hay del cielo, por ejemplo. Podemos discutir si es bueno o malo un impuesto a las grandes fortunas, pero yo creo que el tema no es ese. El tema es si tú incorporas en el Código Fiscal. Esto siempre es así. Exactamente. Es decir, vamos a imponer un impuesto a los beneficios que hay del cielo bajo determinadas condiciones y esto va a ser así. Eso ya es algo. Eso ya te elimina la incertidumbre jurídica y a la empresa no le va a importar que haya un tipo de impuesto, sino bajo qué condiciones se aplica. Los continuos cambios, eso es un poco lo mejor. A ver, yo lo que me preocupa es que los que lo están diciendo son los que hacen inversiones en activos a largo plazo, ¿vale? Es diferente cuando viene alguien que hace una inversión que luego puede capitalizar a los 2 o 3 años, vender e irse a otro sitio. Bueno, ese es un tipo de inversión y es capital que llega y está bien, pero es más volátil. Los que lo están diciendo son los que hacen inversiones en activos que son a largo plazo y que por tanto nos van a generar un mal mensaje, porque ellos sí que buscan un escenario a medio largo plazo y el mensaje que nos están diciendo es que no ven claro el medio largo plazo, porque si dijéramos que es un escenario solamente de corto, pues sería una cosa, pero aquí me quedo yo con la preocupación de que son inversores en activos a largo. Muy bien. Chicos, que nos vamos. Antonio Díaz Morales, Camal Romero, Jesús Reclero. Se me ha pasado la tertulia volando. Esto va rápido, rápido, como el roscón que me voy a comer que en un Pipsplaz. Ya es que me has puesto qué ganas de dulce. Chicos, Antonio, Camal, Jesús, muchísimas gracias. Que tengáis felices Reyes y nos reencontramos la semana que viene. Gracias. Que te traigan muchas cosas los Reyes. Hombre, me he portado muy bien, ¿eh? Espero que el árbol esté ahí a rebosar. Gracias. Gracias. Feliz día. Feliz día. I think it's Santa. I said you better be good. You better be good. You better be good for Christmas. You better be good. You better be good. You better be good for Christmas. You better be good for Christmas. You better be good for Christmas Day. Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial @intereconomia.com. Radio
Mapfre patrocina la información del tiempo. En la mitad sudeste de la península se prevé el paso de un frente atlántico, así como la entrada de un segundo frente por el noroeste peninsular. Se espera abundante nubosidad y precipitaciones en gran parte del territorio y las temperaturas tenderán a descender en casi todo el país, salvo las mínimas en el tercio sur peninsular que subirán. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. No necesitas metaverso para adentrarte en otros mundos. Con B de Clásica. Candy Sánchez pone banda sonora a las noches del sábado. Deja que tu imaginación marque el rumbo. Con B de Clásica. Los sábados a las 11 de la noche. Escúchanos también en iVoox y en intereconomía.com. Con B de Clásica. Búscanos. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Para apertura, Ángeles Lozano, ¿cómo viene el IBEX? Buenos días de nuevo. Muy buenos días, con una caída muy ligera, un 0,05%, por lo tanto es posible que los inversores opten por la consolidación de niveles después de que ayer el IBEX perdiera un 1,26% y viviera su peor sesión desde el mes de octubre. Cautela ante el cierre negativo de ayer en Wall Street, después de que se publicaran las actas de la última reunión de la Reserva Federal estadounidense. Esta tarde tendremos las cifras de empleo privado de diciembre, el dato ADP, que es la antesala del informe del mercado oficial que publicará mañana el Departamento de Trabajo estadounidense. Los inversores y los expertos creen que si el mercado laboral sigue mostrando fortaleza, es posible que los tipos de interés tarden en bajar más de lo previsto. En la agenda del día, el Tesoro Público inaugura este jueves las subastas de 2024, colocará papel a medio y largo plazo entre 4.000 y 5.500 millones de euros. También conoceremos PMI del sector servicios y compuesto en España, Alemania, Francia, Italia, el conjunto de la eurozona, el Reino Unido y en Estados Unidos. Dentro de algo más de una hora, IPC en Alemania, y tenemos al Banco de Inglaterra publicando las cifras de crédito al consumidor y la concesión de hipotecas de noviembre. En cuanto al mercado secundario, la prima de riesgo baja a 97 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años se establece por debajo del 3, en el 2,96%. En Europa, los futuros también vienen en positivo, el DAX arriba un 0,17%, el FTSE británico un leve 0,06% de subida, el MIB italiano arriba un 0,17% y el CAC 40 avanza un 0,10%, y aquí hoy hemos conocido el IPC de Francia de diciembre anual en el 3,7% frente al 3,8% esperado. Más referencias, dime cuáles. Los futuros en Wall Street, después de las caídas de ayer, vienen con números verdes también. El S&P 500 con un avance del 0,20%, un 0,27% en el caso del Dow, y en el caso del Nasdaq avanza un 0,12%. Las materias primas, hoy vemos subidas más moderadas que las del día de ayer, que llegaron al 3%. El barril de Brent se cambia en los $78,77 el barril, con un avance del 0,66%, y el West Texas repunta casi un 1% en los $73,34. En las divisas, el euro en su cambio con el dólar cotiza con un alza del 0,16% en los $1,09, y la libra se cambia en los 1,26 con un avance del 0,18%. Alexis Ortega es asesor independiente. Alexis, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Feliz año nuevo. ¿Qué tal? Igualmente a todos. Oye, hoy del mercado, ¿qué esperas? ¿Dónde van a estar las claves?
Bueno, la verdad es que después de las actas de ayer le queda al mercado un poco las dudas de cuándo realmente comenzarán a bajar los tipos de interés y la cuantía de los tipos de las cuantías de las rebajas de tipos de interés. La verdad es que hasta ahora se pensaba que era marzo cuando podría bajarse los tipos. Sigue siendo la opción mayoritaria, pero ha bajado sustancialmente. Fíjese que la probabilidad hace una semana era de casi el 75% de bajada de tipos en marzo y ahora se ha ido prácticamente al 66%. Pero aún así, el mercado lo que ahora mismo tendrá que ver exactamente es cómo se comporta la economía, si va a haber la necesidad por parte de la Reserva Federal de seguir manteniendo los tipos, puesto que la economía no se desacelera lo suficiente. Y por tanto hoy el dato de ADP y sobre todo el dato de empleo de mañana, yo creo que van a ser un poco los indicadores que harán que el mercado aumente o disminuya el número de bajadas y anticipe o no una bajada ya en marzo o se trasladará a mayo. Eso yo creo que ahora mismo es el gran tema del mercado. Claro, importante vigilar también la evolución de las materias primas, en especial el petróleo y el gas. El tema del Mar Rojo o el atentado ayer en Irán, ¿está generando tensión en el precio del petróleo? Bueno, algo de tensión sí que está generando y está ayudando un poco, yo creo que a la OPEP a mantener el precio del petróleo por encima de los 70. En estos momentos, cuando la situación se tranquiliza, pues prácticamente se va hacia los 70 y cuando hay una situación de tensión, pues se va prácticamente a los 80. En cualquier caso, yo creo que estamos entre los 70 y los 80 y no parece que la situación económica nos permita quizás un precio del petróleo más allá de los 80. Por lo tanto, digamos que tensiones puntuales políticas, pero 70, 80 yo creo que es un poco el rango que el mercado ahora mismo está planteándose para el precio del petróleo. 2024 ¿tiene pinta de ser un tan buen año para la renta variable y también para la renta fija como lo ha sido 2023? No tanto. La verdad es que lo que vivimos en los últimos meses del año pasado fue prácticamente una euforia que ahora yo creo que se está encontrando un poco con la resaca. Quizás por eso venimos teniendo desde ya casi la última sesión del año pasado una corrección muy importante y una reevaluación de todas las expectativas que teníamos para este 2024. Como le digo, no se sabe ahora mismo si van a ser tantas bajadas de tipos de interés y ahí va a estar un poco la clave. Muy bien. Desde luego, si no hay recesión, yo creo que va a ser un buen año. Alexis Ortega, analista independiente, asesor independiente, gracias, buen día y a por el jueves. Felices Reyes. Adiós. Igualmente, gracias. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Conoces al animal más bonito del mundo? Esta Navidad ven a Zoo Aquarium de Madrid a descubrir el panda rojo y ayúdanos a proteger esta especie junto a Red Panda Network. Disfruta, aprende en familia y contribuye a que esta especie tenga un futuro verde. Más información en zoomadrid.com. Los domingos de 12 a 12 y media de la noche, Diálogos en Familia, en Radio Intereconomía. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Hoy nos acercamos al universo fascinante de la educación, de la familia. Son nuestros Diálogos en Familia. Diálogos en Familia. Os esperamos. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Radio Intereconomía.